La pareja de ancianos restauró el reloj familiar hasta que se dieron cuenta de que marcaba la hora de su muerte, pero cuando Robert desempolvó el dial esa fría tarde de octubre, todavía no lo sabía. Solo sentía el peso de la madera en sus manos, el olor a barniz viejo y a óxido, y la voz de Margaret desde el otro lado de la habitación, pidiendo tener cuidado. Ese reloj pertenecía a mi abuelo, dijo que nunca se detenía solo. Robert sonrió. 72 años de matrimonio y ella todavía creía en las historias familiares. Giró la llave dorada 3 veces. El mecanismo gimió, crujió, y entonces empezó a funcionar. Tic, tac, tic, tac. El sonido llenó la casa como un corazón resucitado. Margaret se levantó lentamente de su silla, apoyándose en su bastón. Sus rodillas ya no eran las mismas que cuando bailaba en la cocina, pero los ojos seguían brillando de la misma manera. Miró el reloj, luego a Roberto. ¿Qué hora es? Robert frunció el ceño. Las 3:47 de la tarde. Miró su reloj de pulsera. Pero ahora son las 4:20. Robert se encogió de hombros. Demasiado viejo. Vamos a adaptarnos. Pero antes de tocar las manecillas, el reloj empezó a avanzar solo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Las manos giraron rápidamente, muy rápido, como si el tiempo tuviera prisa. Se detuvieron exactamente a las 6:33 p.m. y luego se estrellaron. Margarita dio un paso atrás. Robert, esto no es normal. Intentó volver las manos hacia atrás. Nada. Intentó detener el péndulo. Siguió balanceándose, firme, implacable, como obedeciendo una orden invisible. Robert sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese reloj siempre ha estado en la familia de Margaret, pasado por la abuela, para la madre, y ahora estaba allí, en una casa tranquila en el campo, lejos de todo, lejos de todos, solo ellos dos, y ese maldito tic-tac. Esa noche cenaron en silencio. Margaret miraba su reloj de vez en cuando. Robert fingió que no le importaba, pero ambos lo oyeron cuando a las 6:33 en punto, el reloj dio 7 campanadas. 7 campanadas fuertes, metálico, funerales. Margaret dejó caer el tenedor. Él nunca había hecho esto antes. Robert se levantó lentamente, piernas pesadas, corazón acelerado. Fue al reloj. Abrió el compartimento interior con dedos temblorosos. Adentro había algo que no debería estar ahí. Una pequeña fotografía, amarillento, antiguo, doblado en los extremos. Era Margarita, joven, sonriente, vestida de blanco, el mismo vestido que usó en su boda, y en el reverso, una fecha escrita a mano con tinta descolorida. 6:33 p.m., 12 de octubre. Robert se volvió hacia ella y la fotografía tembló entre sus dedos. Margaret, ¿qué día es? Ella tragó con fuerza. 10 de octubre. Eso fue al día siguiente. Margaret se sostuvo el pecho y contuvo la respiración. Dios mío, Robert, este es coincidencia, interrumpió, pero su voz temblaba. Ella lo miró a los ojos, en los mismos ojos que la miraban en el altar, en los mismos ojos que tomaron su mano cuando perdieron a su primer hijo. ¿Y si no lo es? Roberto no respondió, porque él también estaba asustado. Esa noche Margaret no pudo dormir. Se quedó mirando al techo, escuchando el tic-tac que venía de la sala de estar. Cada latido parecía una advertencia, cada segundo, una convicción. Robert le tomó la mano en la oscuridad. Detengamos este maldito reloj mañana. Ella le apretó los dedos con fuerza. ¿Y si tiene razón? Robert tragó. Entonces cambiamos el destino, pero en el fondo no sabía si eso era posible. Nunca creyó en maldiciones, nunca creyó en las señales, pero ahora, acostado junto a la mujer que amó durante más de 7 décadas, él oró como no lo había hecho desde que era niño. Pidió que ese reloj estuviera equivocado. Le pidió a Margaret que abriera los ojos al día siguiente, y pidió sobre todo que no sea demasiado tarde, porque perderla sería perderlo todo. Y Robert sabía que sin Margaret, él no era nada, solo un anciano, con un reloj roto y un corazón que ya no sabía latir por sí solo. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal. Robert se despertó a las 5 de la mañana. Margarita todavía dormía. Observó cómo su pecho subía y bajaba. Respiración lenta, regular, vivo. Bajó las escaleras en silencio. El reloj todavía estaba allí. Se detuvo a las 6:33 p.m. El péndulo oscila como si nada hubiera pasado. Robert sacó un martillo del cajón de la cocina. Se acercó al reloj. Levantó el brazo. No. La voz de Margaret llegó detrás de él. Ella estaba en las escaleras agarrándose del pasamano, el rostro pálido, los ojos hundidos. Si es verdad, romper el reloj no cambiará nada. Robert bajó el mazo. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Esperar? Descendió lentamente. Cada paso suponía un esfuerzo.
Quiero entender. Robert cerró los ojos. ¿Entiendes qué, Margaret? ¿Que un maldito reloj marcó la hora de tu muerte? Ella le tocó la cara. Quiero saber por qué. Y así empezaron a buscar. Margaret abrió la vieja caja de documentos. Miembros de la familia, certificados, letras, fotografías amarillentas. Robert llamó a la única persona que podría saber algo. Elena, la sobrina de Margarita, historiador. Vivía a 2 horas de distancia. Ella respondió al tercer timbrazo. «Tío Robert, ¿está todo bien? Necesito que vengas aquí. Ahora. ¿Qué pasó?» «Se trata del reloj del abuelo de Margaret». Silencio al otro lado. «¿Ese reloj todavía funciona?» La voz de Elena cambió. Fue bajo, tenso. Robert frunció el ceño. «Sí. ¿Por qué? Iré allí. No lo toques». Y colgó. Margarita miró a Roberto. «Ella sabe algo». Él asintió y se le cayó el estómago. Mientras esperaban, Margaret encontró un diario, funda de cuero, páginas frágiles. Era de su abuela, escrito a mano, con letra temblorosa. Ella leyó en voz alta. El reloj marcó las 14:22. Thomas murió a las 14:22. No fue un accidente. Robert se sentó a su lado. ¿Quién era Tomás? Mi tío abuelo. Murió antes de que yo naciera. Ella pasó la página. El reloj dio las 9:15. Sara murió a las 9:15. Se ahogó en el río. No me creen. Margarita empezó a temblar. Robert le tomó la mano. Eso es una locura. Es real, Robert. Mira, señaló una línea al final de la página. El reloj no se equivoca, avisa, y nadie escapa. Sonó el timbre. Elena entró con una mochila a la espalda y cara seria. Miró el reloj, para manos paradas, y luego a Margarita. Tía, ¿a qué hora puso? Margarita tragó. 6:33 p.m. Elena cerró los ojos. ¿Hoy es el 12º? Sí. Abrió su mochila y sacó un viejo cuaderno, lleno de notas, recortes de periódicos, árboles genealógicos. He estado investigando este reloj durante años, desde que mi madre me lo dijo. Roberto se acercó. ¿Decir qué? Elena abrió el cuaderno en una página marcada. Había una lista. Nombres, fechas, horas. Thomas, 2:22 p.m., 12 de marzo de 1891. Sara, 9:15 a.m., 4 de junio de 1903. James, 9:08 p.m., 19 de agosto de 1927. Clara, 6:33 p.m., 12 de octubre de 1954. Margaret se puso pálida. Clara, era mi madre. Elena asintió lentamente. Ella murió al dar a luz. Tú naciste. Ella no. Pero ella tenía 23 años. Y el reloj dio la hora exacta. Robert llamó a la mesa. Eso es ridículo. Un reloj no mata a nadie. Elena lo miró con una calma aterradora. No, solo advierte. Y hasta el día de hoy, nadie ha podido detenerlo. Margaret se puso de pie, tambaleándose. Entonces moriré hoy, a las 6:33 p.m. No, dijo Robert con firmeza. No lo hará. Elena suspiró. Tío Robert, lo entiendo, pero todos lo intentaron. Mi bisabuelo encerró a Sara en la casa. Se ahogó en la bañera. James se escapó a otra ciudad, se cayó de un tren. Clara fue al hospital. Murió en la mesa de partos. Margaret volvió a sentarse. Sentía las piernas débiles. Entonces no hay manera. Robert se arrodilló frente a ella. Lo hace. Siempre lo hace. Miró a Elena. ¿Cómo funciona el reloj? Nadie lo sabe, pero perteneció a un relojero alemán del siglo XIX. Dicen que perdió a su hija y se volvió loco. Hizo un pacto. ¿Con quién? Nadie lo sabe. Y el reloj empezó a correr con las muertes de la familia. Robert apretó los puños. Entonces lo destruiremos. Ya lo intentaron. Funciona de nuevo. Lo tiramos a la basura. Él regresa. Nos quemamos. Elena lo miró a los ojos. Él, siempre, vuelve. Margarita empezó a llorar. No por miedo, de cansancio, de aceptación. Robert, tal vez sea mi momento. Le sostuvo la cara con ambas manos. No digas eso. Tuve una buena vida. Te tuve a ti. Margarita, por favor. Ella besó su frente. Si tengo que irme, iré en paz. Pero Robert no lo aceptaría. Miró el reloj, para manos paradas, y sintió algo diferente. Enojo. No de Margarita, no de Elena, no del destino, del maldito reloj. Se levantó. Si este reloj da la hora, entonces necesita algo que diga la hora. Elena frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Robert tomó la fotografía que estaba dentro del reloj. Él la miró. Para la joven Margarita, sonriente. Y luego se partió por la mitad. El reloj tembló. El péndulo se detuvo. Y un sonido bajo, como un gemido, salió del interior del mecanismo. Elena dio un paso atrás. Tío, ¿qué hiciste? Roberto no lo sabía, pero algo había cambiado. Y él iba a descubrir que, aunque cueste todo, el reloj ya no hacía ruido. Pero el aire de la habitación se volvió pesado, como si algo invisible hubiera despertado. Elena miró los pedazos de la fotografía en el suelo. Tío Robert, no deberías haber hecho eso. Él lo ignoró. Fue hacia el reloj y abrió el compartimento trasero. Dentro había engranajes viejos y oxidados, y algo más, un papel enrollado atado con un hilo rojo. Robert tiró con cuidado. El papel era fino,
frágil, cubierto de símbolos extraños, y en el centro, una sola frase en alemán. Elena se acercó. «Puedo traducir». Ella tomó el papel y escudriñó las letras con los ojos. Ella palideció. «¿Qué dice?», preguntó Margaret con la voz temblorosa. Elena tragó. «Quien rompa el ciclo debe ofrecer otro nombre, o el reloj cobrará el doble». Robert sintió que se le helaba la sangre. ¿Otro nombre? Un intercambio. Una vida por otra. Margarita sí se levantó demasiado rápido y casi se cae. Robert la abrazó. «No, de ninguna manera». Ella lo miró a los ojos. «Robert, si es la única manera, no te dejaré morir, y no dejaré que nadie más muera en tu lugar». Elena puso el papel en su mochila. «Hay otra manera». Robert se volvió hacia ella. «¿Cuál?» «Descubra quién hizo el pacto, y deshazlo». «¿Cómo?» «Volvamos a la fuente». El relojero. Margaret volvió a sentarse cansada. Murió hace más de 100 años, pero su casa todavía existe. Robert frunció el ceño. «¿Cómo lo sabes?» Elena volvió a abrir el cuaderno. Mostró una foto antigua de una mansión abandonada, ventanas rotas, hiedra cubriendo las paredes. «Está a 3 horas de aquí, en el bosque, cerca de Ashford. Fui allí una vez. No entré. Tenía miedo». Robert miró el reloj que llevaba en la muñeca. Eran las 10:47 am. Quedaban menos de 8 horas. «Vámonos ahora». Margarita se puso de pie. «Iré contigo». «No, tú quédate aquí. Robert, es mi vida. Me voy». Sabía que no tenía sentido discutir. 72 años de matrimonio me lo han enseñado. Elena tomó las llaves del auto. «Vamos, no tenemos tiempo». El camino estaba vacío, rodeado de altos árboles y un cielo gris. Margaret estaba en el asiento trasero, mirando por la ventana. Robert condujo en silencio. Elena estaba hojeando su teléfono celular, buscando más información. Se llamaba Klaus Reinhardt. Llegó de Alemania en 1867. Perdió a su hija Ana a la edad de 12 años. Enfermedad. Dicen que estaba obsesionado. Quería recuperarla. Margarita cerró los ojos. «¿Y lo hiciste?» «No, pero creó el reloj. Y algo», respondió. Robert agarró el volante. Respondió cómo. Elena vaciló. La gente de la ciudad empezó a morir, siempre a la hora que marcaba el reloj. Klaus dijo que era el precio, que Ana estaba atrapada entre los vivos y los muertos, y que el reloj era el puente. Margarita abrió los ojos. «Entonces Ana todavía está allí». Elena miró por el espejo retrovisor. «No lo sé, tía, pero si lo es, no está sola». El camino se hizo más estrecho, los árboles más oscuros, hasta que llegaron a una puerta oxidada. Detrás de él, la mansión, exactamente como en la foto, pero peor. Las paredes estaban agrietadas, el techo se derrumbó en algunos lugares, y las ventanas, todas abiertas, como bocas esperando para tragar. Robert detuvo el coche. Permanecimos juntos. Cayeron. El viento estaba helado. Corte. Margaret tomó a Robert del brazo. Elena abrió el camino con una linterna en la mano. La puerta crujió al abrirse. El sonido resonó en el bosque. Entraron. El olor era a humedad, tierra, muerte. El suelo estaba cubierto de hojas secas y cristales rotos. Elena iluminó el pasillo. Había marcas en las paredes, arañazos, palabras escritas. «Ella espera, no te dejes». 6:33 p.m. Margaret apretó el brazo de Robert. «Alguien estaba aquí». Elena negó con la cabeza. «No, eso es viejo». Subieron las escaleras. Cada paso gimió bajo su peso. En el segundo piso, había una puerta entreabierta. Elena empujó. En el interior, un taller, herramientas oxidadas, partes del reloj esparcidas por todos lados. Y en el centro, una mesa, con otro reloj, idéntico al de Margaret, pero este estaba roto, las manos caídas, el cristal roto, y en su interior, una muñeca de porcelana, pequeño, rubio, vestida de blanco, con los ojos cerrados. Margaret se acercó lentamente. «Ana». Elena iluminó la muñeca. Había una inscripción en la base. «Para mi hija, que nunca me deje». Robert sintió un escalofrío. Él atrapó su alma. Elena asintió. «Y nuestro reloj familiar es una extensión, una copia. Mientras la muñeca esté aquí, el reloj seguirá corriendo». Margaret tocó el cristal roto. «Entonces tenemos que liberarla». «¿Cómo?», preguntó Roberto. Elena miró a su alrededor. Vio un libro viejo en un estante. Él contestó. «Abierto». Fue en alemán, pero había dibujos, círculos, símbolos, sangre. «Aquí, un ritual de liberación». Roberto se acercó. «¿Qué necesitas?» «Fuego, agua y un adiós». Margaret miró la muñeca. «¿De quién es la despedida? ¿A quién está esperando?» Y entonces Margaret entendió. Ana no estaba atrapada. Estaba esperando a su padre, esperando que la dejara ir. Pero Klaus murió, y ella se quedó, solo, presa, durante más de un siglo. Margaret se arrodilló frente a la mesa. «Ana, tu padre ya se fue. Tú también puedes ir. No pasó nada. Él te amaba, pero eso no era amor. Era prisión». El viento afuera se hizo más fuerte. Las ventanas vibraron.
Puedes descansar ahora. La muñeca no se movió, pero algo cambió en el aire. Una presencia, frío, triste, antiguo. Robert lo sintió, Elena lo sintió, y Margaret vio una chica, en la esquina de la habitación, rubio, pálido, vestida de blanco, mirándola, con los ojos vacíos. Margaret le tendió la mano. Vamos, yo te llevaré. La niña dio un paso, y otro, y luego se detuvo, miró el reloj roto, y señaló a Margaret. Roberto entendió. Ella quiere cambiar. Margarita tragó. Mi vida por su libertad. Elena tomó el brazo de Margaret. No, tiene que haber otra manera. Pero Margarita lo sabía. Ella siempre lo supo. Desde que viste la foto, desde que el reloj dio la hora, miró a Roberto. Acepto. No, gritó Robert, pero Margaret ya lo había decidido. Tocó la mano de la niña, y todo se puso blanco. El reloj ya no hacía ruido, pero el aire de la habitación se volvió pesado, como si algo invisible hubiera despertado. Elena miró los pedazos de la fotografía en el suelo. Tío Robert, no deberías haber hecho eso. Él lo ignoró. Fue hacia el reloj y abrió el compartimento trasero. Dentro había engranajes viejos y oxidados, y algo más, un papel enrollado, atado con un hilo rojo. Robert tiró con cuidado. El papel era fino, frágil, cubierto de símbolos extraños, y en el centro, una sola frase en alemán. Elena se acercó. Puedo traducir. Ella tomó el papel y escudriñó las letras con los ojos. Ella palideció. ¿Qué dice?, preguntó Margaret, con la voz temblorosa. Elena tragó. Quien rompa el ciclo debe ofrecer otro nombre, o el reloj cobrará el doble. Robert sintió que se le helaba la sangre. ¿Otro nombre? Un intercambio. Una vida por otra. Margaret se levantó demasiado rápido y casi se cae. Robert la abrazó. No, de ninguna manera. Ella lo miró a los ojos. Robert, si es la única manera, no te dejaré morir, y no dejaré que nadie más muera en tu lugar. Elena puso el papel en su mochila. Hay otra manera. Robert se volvió hacia ella. ¿Cuál? Descubra quién hizo el pacto, y deshazlo. ¿Cómo? Volvamos a la fuente, el relojero. Margaret volvió a sentarse cansada. Murió hace más de 100 años, pero su casa todavía existe. Robert frunció el ceño. ¿Cómo lo sabes? Elena volvió a abrir el cuaderno. Mostró una foto antigua de una mansión abandonada, ventanas rotas, hiedra cubriendo las paredes, puerta de hierro torcida por el óxido. Está a 3 horas de aquí, en el bosque cerca de Ashford. Fui allí una vez, no entré, tenía miedo. Robert miró el reloj que llevaba en la muñeca. Eran las 10:47 am. Quedaban menos de 8 horas. Vámonos ahora. Margarita se puso de pie. Iré contigo. No, tú quédate aquí. Robert, es mi vida. Me voy. Sabía que no tenía sentido discutir. 72 años de matrimonio me lo han enseñado. Cuando Margaret decidía algo, nada la hacía cambiar de opinión. Elena tomó las llaves del auto. Vamos, no tenemos tiempo. El camino estaba vacío, rodeados de altos árboles y un cielo gris que parecía pesarlos. Margaret estaba en el asiento trasero, mirando por la ventana, manos temblando en su regazo. Robert condujo en silencio, la mandíbula apretada, los pensamientos acelerados. Elena estaba hojeando su teléfono celular buscando más información. Se llamaba Klaus Reinhardt. Llegó de Alemania en 1867. Perdió a su hija Ana a la edad de 12 años. Enfermedad. Dicen que estaba obsesionado. Quería recuperarla. Margarita cerró los ojos. ¿Y lo hiciste? No, pero creó el reloj. Y algo, respondió. Robert agarró el volante. ¿Respondió cómo? Elena vaciló. La gente de la ciudad empezó a morir, siempre a la hora que marcaba el reloj. Klaus dijo que era el precio, que Ana estaba atrapada entre los vivos y los muertos, y que el reloj era el puente. Margarita abrió los ojos. ¿Entonces Ana todavía está allí? Elena miró por el espejo retrovisor. No lo sé, tía, pero si lo es, no está sola. Robert sintió un escalofrío recorrer la nuca. ¿Qué quieres decir? Todas las almas que marcó el reloj quedaron atrapadas. Espera, Margarita tragó, esperando que... Elena no respondió, porque ella no lo sabía, o porque tenía miedo de decirlo. El camino se hizo más estrecho, los árboles más oscuros, acercándose a ellos como una boca. El sol apenas traspasaba las ramas, hasta que llegaron a una puerta oxidada. Detrás de él, la mansión, exactamente como en la foto, pero peor. Las paredes estaban agrietadas y cubiertas de musgo negro. El techo se derrumbó en algunos lugares, y las ventanas, todas abiertas, como bocas esperando para tragar. Robert detuvo el coche. El motor se apagó con un suspiro de cansancio. Permanecimos juntos. Cayeron. El viento estaba helado. Corte. Olía a hojas podridas y algo más. Golosina. Nauseabundo. Margaret tomó a Robert del brazo. ¿Sientes eso? Él asintió. Era como si la casa misma respirara. Elena abrió el camino, con una linterna en la mano.
La puerta crujió al abrirse. El sonido resonó por el bosque, agudo y largo, como un grito de advertencia. Entraron. El suelo estaba cubierto de hojas secas y cristales rotos. Cada paso hacía un ruido que parecía demasiado fuerte. Elena iluminó el pasillo. Había marcas en las paredes, arañazos profundos, palabras escritas con algo oscuro. Ella espera, no te dejes. 6:33 p.m. Margaret apretó el brazo de Robert. Alguien estaba aquí. Elena negó con la cabeza. No, eso es viejo, muy viejo. Robert pasó los dedos por una de las palabras. La pintura, o lo que fuera, estaba seca, pero todavía se sentía húmedo al tacto. Vamos, subieron las escaleras. Cada paso gimió bajo su peso. La madera podrida amenazaba con ceder en cualquier momento. Margaret subió lentamente, con una mano en la barandilla y la otra en el pecho. Respirar era difícil. Robert la miró. ¿Estás bien? Ella asintió, pero su rostro estaba más pálido, solo cansado. Elena se detuvo en lo alto de las escaleras. Está aquí. En el segundo piso, había una puerta entreabierta. La madera estaba astillada, marcas de clavos en el interior, como si alguien hubiera intentado irse o entrar. Elena empujó. La puerta se abrió con un largo chirrido. En el interior, un taller, herramientas oxidadas colgadas de las paredes, piezas de reloj esparcidas por el suelo, piñones, ballestas, punteros rotos, y en el centro, una mesa, con otro reloj, idéntico al de Margaret, pero este estaba roto, las manos caídas, el cristal roto en forma de estrella, y en su interior, una muñeca de porcelana, pequeño, rubio, vestida de blanco, con los ojos cerrados. Margaret se acercó lentamente, a aguantar la respiración. Ana. Elena iluminó la muñeca. Había una inscripción grabada en la base de madera. Para mi hija, que nunca me deje. Robert sintió un escalofrío recorrer su espalda. Él atrapó su alma. Elena asintió. Y nuestro reloj familiar es una extensión, una copia. Mientras la muñeca esté aquí, el reloj seguirá corriendo. Margaret tocó el cristal roto, los dedos temblorosos. Entonces tenemos que liberarla. ¿Cómo?, preguntó Roberto. Elena miró a su alrededor. Vio un libro viejo en un estante polvoriento. Él contestó, abierto. Las páginas estaban amarillentas y frágiles. Fue en alemán, pero había dibujos, círculos, símbolos, manchas que parecían sangre. Aquí, un ritual de liberación. Roberto se acercó. ¿Qué necesitas? Fuego, agua y un adiós. Margaret miró la muñeca. ¿De quién es la despedida? Elena pasó la página. Había un dibujo de un hombre arrodillado y una chica cogida de la mano con una sombra. ¿A quién está esperando? Y entonces Margaret entendió. Ana no estaba atrapada. Estaba esperando a su padre, esperando que la dejara ir, esperando el perdón. Pero Klaus murió, y ella se quedó, solo, presa, durante más de un siglo. Margaret se arrodilló frente a la mesa. Me duelen las piernas. El corazón estaba pesado. Ana, tu padre ya se fue. Tú también puedes ir. No pasó nada. La muñeca permaneció inmóvil. Él te amaba. Pero eso no era amor, era prisión. El viento afuera se hizo más fuerte. Las ventanas golpearon violentamente. El cristal cayó. La madera crujió. Ahora puedes descansar. Puedes irte en paz. La muñeca no se movió, pero algo cambió en el aire. Una presencia. Frío. Triste. Antiguo. Robert sintió un peso sobre sus hombros. Elena sintió una opresión en el pecho. Y Margaret vio una chica en la esquina de la habitación. Rubio. Pálido. Vestida de blanco roto. Mirándola, con ojos que ya no eran ojos, solo agujeros vacíos. Margaret no gritó, ella simplemente extendió su mano. Vamos, yo te llevaré. La niña dio un paso, despacio, vacilante, y otro. Sus pies no emitieron ningún sonido, y luego se detuvo. Miró el reloj roto, y señaló a Margaret. El dedo delgado, blanco, enorme. Roberto entendió. Ella quiere cambiar. Margarita tragó. Mi vida por su libertad. Elena tomó el brazo de Margaret. No. Tiene que haber otra manera, tiene que haberla, pero Margarita lo sabía, ella siempre lo supo. Desde que viste la foto, desde que el reloj dio la hora, desde que se despertó esa mañana sintiendo que algo había cambiado, miró a Roberto, ojos llenos de lágrimas. Acepto. No, gritó Robert, con la voz quebrada, pero Margaret ya lo había decidido. Ella se levantó, caminó hacia la chica, y le tocó la mano. Hacía frío, tan frío que ardía. Y entonces todo se puso blanco. Robert gritó su nombre, pero Margaret no respondió. Ella estaba quieta, cogida de la mano de la niña, ojos abiertos, fijado, vacío, como si hubiera salido de su propio cuerpo. Margarita. Elena corrió y la agarró del brazo. Hacía mucho frío, el pulso apenas latía. Tío, está sufriendo hipotermia. Robert tiró de Margaret tratando de liberarla,
pero su mano estaba pegada a la de la niña, como si fueran una sola cosa. «Déjala ir», le gritó al niño. Ana no se movió, solo miré, con esos agujeros por ojos, y entonces ella sonrió, una fina sonrisa, triste, roto, y empezó a derribar a Margaret, al suelo. En la madera, Margaret comenzó a hundirse, pies primero, luego las rodillas, como si el suelo fuera arenas movedizas. Robert se arrojó al suelo y la sujetó por la cintura. «No, no te la llevarás». Elena tomó el libro, lo hojeó desesperadamente. «Tiene que haber algo aquí, tiene que haberlo». Margarita miró a Roberto. Los ojos volvieron. Por un segundo. «Robert, déjame ir». «Nunca. Ha estado sola durante tanto tiempo, y estaré solo sin ti». Tiró con fuerza. Margaret gritó de dolor, pero no soltó la mano de la niña. Elena encontró una página. «Aquí, una contraoferta». «¿Qué?», gritó Robert, todavía sosteniendo a Margaret. «Algo que vale más que una vida». «¿Qué vale más que una vida?». Elena miró a su alrededor, vio el reloj roto, y entonces entendió. El reloj original. Si lo destruimos, el pacto termina. Pero Ana, ella desaparecerá, para siempre. Robert miró a la niña, para Margaret hundiéndose, y tomó la decisión más difícil de su vida. Hacer. Elena te atrapó martillo oxidado desde el banco. Lo levantó sobre el reloj. Ana dejó escapar un grito. No era humano, fue agudo, estridente, como un cristal roto. Apretó a Margaret con más fuerza. Robert aguantó con todo lo que tenía. «Ahora, Elena, ahora», ella llamó. El vaso explotó, los engranajes volaron, y la muñeca, partida por la mitad. Ana soltó a Margaret, cayó de rodillas, empezó a desaparecer, primero los pies, luego las piernas. Miró a Margarita, y por primera vez, parecía en paz. «Gracias», susurró, y desapareció. Margaret se desplomó en los brazos de Robert. Él la abrazó con fuerza. Ella estaba respirando, débil, pero respirar. «Margaret, Margaret, despierta». Ella abrió los ojos lentamente. «¿Roberto?». Él besó su frente. «Estoy aquí, estoy aquí». Elena dejó caer el martillo, manos temblando. Se acabó, pero Robert miró el reloj que llevaba en la muñeca. 17:58. Quedaban 35 minutos. Aún no. Ayudó a Margaret a ponerse de pie. «Vamos ahora». Bajaron corriendo las escaleras. Margaret estaba tambaleándose. Robert la abrazó. Elena abrió el camino, iluminándolo. Cuando llegaron al coche, el motor no arrancaba. Robert giró la llave. Nada. Volvió a girar. Nada. «No, no, no». Elena miró el panel. «La batería está muerta». «¿Cómo?». «Estaba funcionando». Margarita miró hacia atrás, a la mansión. Ahora todas las ventanas estaban cerradas, y de las chimeneas salía humo, como si alguien hubiera encendido el fuego. «Él no quiere que nos vayamos». Robert golpeó el volante. «Oms, Klaus». Elena abrió la puerta. «Vayamos a pie. Hay una carretera a 2 kilómetros de distancia». Ellos huyeron. El bosque estaba más oscuro ahora. El sol había desaparecido por completo. Y el viento traía voces. Susurros. Nombres. Tomás. Sara. Jaime. Clara. Margarita tropezó. Robert la abrazó. «No puedo hacerlo, Robert. Estoy demasiado cansado. Puedes hacerlo. Solo un poco más». Elena miró su celular. 18:12. 21 minutos. «Tenemos que correr». Pero Margaret no pudo. Las piernas ya no respondieron. Ella cayó de rodillas al suelo. «Déjame aquí». «No». Robert se arrodilló a su lado. «No te dejaré». Ella le tocó la cara. «Viviste conmigo durante 72 años. Eso fue suficiente». «No lo es. Nunca lo será». Margarita sonrió. Esa sonrisa que amaba. «Entonces dame solo un minuto más. Un minuto de paz». Robert la abrazó. Y allí se quedó, en medio del bosque, con la mujer de su vida. Mientras el tiempo corría, Elena miró a su alrededor. Vio algo en el suelo, una raíz retorcida, formando un símbolo, lo mismo que el papel. «Tío Robert, mira esto». Levantó la cabeza. Elena señaló. «Es un portal. Marcaba el bosque». «¿Qué?». Klaus convirtió todo el bosque en un reloj. «Mientras estemos aquí, Margaret no podrá escapar». Robert miró a Margarita, luego a Elena. «Entonces nos vamos. Ahora». Levantó a Margaret. Ella era demasiado liviana, demasiado frágil, como si ya estuviera desapareciendo. «Espera, amor, solo espera». Empezó a correr. Elena al frente, Margarita en sus brazos. El corazón latía tan fuerte que dolía. Los árboles parecieron moverse, cerrando el camino. Pero Robert no se detuvo, ni siquiera cuando le sangraban los pies, ni siquiera cuando los pulmones ardían. Él corrió, porque era todo lo que podía hacer. Y entonces, lo vieron, el camino, la línea de asfalto, fuera del bosque, fuera del alcance de Klaus. Elena llegó primero. «Aquí, está aquí». Robert dio los últimos pasos. Cruzó la línea.
y cayó de rodillas al otro lado, Margaret todavía en sus brazos. Miró el reloj, 18:33. Ella no estaba respirando. No, 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 no. Apoyó la oreja en su pecho. Nada. Margaret, Margaret, despierta. Elena se arrodilló a un lado. Empezó a hacer masaje cardíaco. 1, 2, 3. Robert tomó la mano de Margaret. No me dejes, por favor. No me dejes. Elena continuó. 1, 2, 3, 15 segundos. 30, 1 minuto. Nada. Roberto empezó a llorar. Te amo mucho. Y luego, Margaret tosió. Los ojos se abrieron. Ella respiró hondo, como si acabara de salir del agua. Robert la acercó a su pecho. Has vuelto. Has vuelto. Ella le tomó la cara. Nunca te dejaría en paz. Elena cayó sentada, exhausta. Se acabó. Realmente se acabó. Margarita miró hacia atrás, al bosque, y vio algo entre los árboles. Una figura, alto, inclinado, en un sombrero, mirándolos. Klaus, pero no se acercó más. Simplemente se quedó ahí, observando, y luego saludó con la mano, despacio, como una despedida, y desapareció en la oscuridad. Margaret apoyó la cabeza en el hombro de Robert. Él terminó. Él besó su frente. Él terminó. Quizás su amor fue más testarudo que el tiempo, o tal vez fue el momento en que les tenía miedo, porque 72 años juntos nos han enseñado una cosa. Ni siquiera la muerte separa a quienes se aman de verdad. 3 semanas después, la casa era diferente, más tranquilo, pero no en mal sentido. Era el silencio de alguien que sobrevivió, de los que aprendieron a respirar de nuevo. Robert estaba en la sala de estar, mirando por la ventana. El otoño había llegado para siempre. Las hojas cayeron de evadir, bailando en el viento. Margaret entró con 2 tazas de té. Ella todavía caminaba lentamente, pero los ojos habían vuelto a brillar. Pensé que querías compañía. Tomó la taza y sonrió. Siempre lo hago. Ella se sentó a su lado. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Permanecieron así por un tiempo, simplemente sintiendo la presencia del otro. ¿Todavía piensas en ella?, preguntó Margarita. Robert sabía que estaba hablando de Ana. A veces. ¿Y tú? Siempre. Ella suspiró. Sueño con ella. Pero ahora, ella sonríe. Robert le estrechó la mano. Creo que ella está bien, donde quiera que esté. Margarita asintió. Yo también lo creo. Habían quemado el reloj. Lo llevaron a la playa. 2 días después de regresar, tiraron gasolina. Encendieron un fuego. Y lo vio convertirse en cenizas. Las cenizas fueron arrojadas al mar, para que nunca volviera. Elena había regresado a casa, pero llamó todos los días, solo para asegurarme de que Margaret estuviera bien. Ella dijo que iba a escribir un libro, sobre la familia, sobre el reloj, sobre todo, para que nadie más sufra lo mismo, afirmó. Margarita estuvo de acuerdo, pero pidió una cosa: cambia los nombres, cambia los lugares. Pero di la verdad, Elena prometió. Robert se levantó y fue a la estantería, cogió una caja de madera, regresó y la colocó en el regazo de Margaret. ¿Qué es eso? Ábrelo. Ella la abrió. Dentro había cartas, decenas de ellos, amarillento, duplicado, escrito. ¿Qué? Son cartas que te escribí a lo largo de los años, pero nunca me diste cartas, porque te lo iba a dar cuando llegara el momento. Margarita lo miró. La hora, cuando uno de nosotros se fue, para que el otro tuviera algo. Ella cogió una carta. Se abrió lentamente. Leyó en silencio, con lágrimas en los ojos. Robert había escrito sobre el día en que se conocieron, sobre el primer beso, sobre la primera pelea, sobre el hijo que perdieron, sobre las noches en las que se despertaba solo para verla dormir. Margaret cerró la carta y lo abrazó. Te amo mucho. Yo también te amo. Se quedaron así, 2 cuerpos cansados, pero 2 corazones que nunca dejaron de latir juntos. Margaret se secó las lágrimas. ¿Sabes lo que aprendí de todo esto? ¿Qué? Esa muerte no es el final, es solo un pasaje. Y ese amor, el amor es lo que queda. Roberto estuvo de acuerdo. Pasa a través del tiempo, pasa a través de todo. Ella miró por la ventana, a las hojas que caen. ¿Crees que cuando me vaya, estarás bien? Robert tardó un poco en responder. No, pero continuaré, por ti. Y cuando te vayas, te encontraré, en el otro lado. Margarita sonrió. ¿Promesa? Prometo. Y sabía que lo haría, porque 72 años a su lado le enseñaron una cosa. Algunas promesas son más fuertes que la muerte misma. Esa noche volvieron a cenar en silencio, pero fue un silencio confortable, lleno de recuerdos, lleno de amor. Después de cenar, Robert la llevó al patio trasero. Había preparado un pequeño fuego. Margaret miró con curiosidad. ¿Qué estás haciendo? Una última cosa. Sacó un trozo de papel de su bolsillo. Era la inscripción en el reloj. 6:33 p.m. 12 de octubre. Quememos eso también. Margarita estuvo de acuerdo. Tiraron el papel al fuego. Lo vieron retorcerse.
oscurecer, desaparecer, y cuando las cenizas se levantaron, llevadas por el viento, Margaret sintió que algo se aflojaba en su interior, un peso que había estado cargando durante semanas. Realmente se acabó, susurró. Robert la abrazó por detrás. Él terminó. Allí permanecieron hasta que se apagó el fuego, hasta que el cielo se oscurezca por completo. Y cuando entraron la casa parecía más luminosa, como si algo se hubiera soltado. No solo Ana, pero todos los fantasmas que llevaban. Margaret subió lentamente. Robert la siguió. Se detuvo en lo alto de las escaleras. ¿Roberto? Sí, gracias. ¿Por qué? Por luchar por mí, por no rendirse. Él subió y se paró a su lado. Nunca me rendiré contigo. Ella besó su mejilla. Lo sé. Durmieron abrazados, como siempre lo hicieron, como siempre lo harían, hasta que la muerte los separó, o hasta que la muerte se dio cuenta que no tenía poder sobre ellos, porque el amor que tenían Robert y Margaret era el tipo de amor que nunca muere, no envejece, no desaparezcas. Él simplemente continúa, para siempre. No todos los ecos son inquietantes, algunos son solo nostalgia, y a veces, el anhelo es solo una forma en que el amor se niega a irse. El tiempo envejece el cuerpo, pero no el recuerdo de quienes amaron, y mientras haya memoria, mientras haya alguien a quien recordar, el amor nunca muere, él solo espera, allende, donde todos los relojes se detienen, y donde por fin el tiempo ya no importa. Margaret se despertó a la mañana siguiente, miró a Robert, durmiendo a su lado, el pelo blanco desordenado, las arrugas profundas, pero para ella, seguía siendo el mismo chico que le propuso matrimonio debajo de un árbol. Ella le tocó la cara, y susurró, hasta el final. Roberto abrió los ojos, sonrió, hasta el final, y en ese momento lo supieron, que no importaba cuántos relojes marcaran sus muertes, no importaba cuántas maldiciones hubiera, habían ganado, porque estaban juntos, y eso era todo lo que importaba. Sobre la mesa del salón, la caja de cartas todavía estaba abierta, una brisa entró por la ventana, y una de las cartas voló, aterrizó en el suelo, abierto, con una sola frase escrita al final, te amo, ayer, hoy, siempre, y tal vez fue solo el viento, o tal vez fue el universo diciendo, algunos amores son eternos, y este era uno de ellos. Comenta aquí, ¿crees que el amor puede cruzar el tiempo? Si historias como esta te conmueven, suscríbete y haz brillar la luz con nosotros. Hay mucho más por venir.